Bien, entonces no hay sucacollos, eso les dije, en soledad. Es la comunidad la que hace agricultura. Los hombres se hacen una fila, codo a codo, 10, 15, 20 hombres, y con las chaquetas van dando la vuelta, grandes tesones de tierra, ¿verdad? Grandes porciones de tierra. Y las mujeres que están al frente van retrocediendo, y esos tesones con la cupaña, que es una especie de donut de piedra con un palo, les van dando duro al suelo y van convirtiéndoles en polvo. Entonces son mujeres y hombres que a un mismo ritmo, casi bailando, van haciendo este tipo de agricultura. Muy bien. Entonces, simplemente les voy a decir las características, no caricaturas, características de la agricultura de los sucacollos. Primero, que los sucacollos han tenido la capacidad de acumular energía solar. El altiplano es lo más soleado, es uno de los lugares más soleados del mundo, después del Sahara. Entonces no hay canastitas para recoger el sol y llevarse adentro, pero en las aguas de los sucacollos es que se va recolectando el calor, la temperatura. Segundo, hay una elevación de las temperaturas de las plataformas, porque esas aguas que están calientes entran a la plataforma para regar y le sube en 3 a 5 grados de temperatura, cosa como si bajáramos el altiplano Cochabamba. Entonces es otra magnífica cosa. Hace una moderación de la temperatura nocturna. Las noches dentro de los sucacollos son más calientes, o sea que es un poco importante la morigeración del clima. Hay un riego por humedecimiento de los suelos, hemos dicho, no necesita exactamente que las lluvias caigan en determinados momentos todo el día, sino con riegos. El efecto de la sequía se hace aminorar, y una cosa muy importante es que la helada prácticamente no afecta dentro de los sucacollos. Se va formando una especie de niebla en las noches que cubre los campos agrícolas, y esa niebla no permite que el efecto pernicioso de las heladas destruya en segundos o en minutos a las producciones. También tenemos el control de las plagas, porque muchos animalitos que son terrestres no pueden pasar de un camellón a otro, porque no saben nadar. Hay rendimientos mucho más elevados, y con esto voy a concluir diciendo que los años que hemos hecho este tipo de agricultura hemos batido el récord mundial de producción de alimentos hoy con la agricultura de Tiwanaku, sin agroquímicos, ¿verdad? O sea, hemos hecho la misma agricultura que hacían los de Tiwanaku, con las mismas papas, etcétera, y hemos llegado a tener 72.5 toneladas por hectárea. ¿Por qué digo esa cantidad? Porque en realidad eran 42.5, porque nuestras hectáreas son de 60% de tierras y 40% de agua, y en las aguas no ponemos papa, o sea que el rendimiento era mucho más elevado. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Tenemos preguntas, por favor? Una consulta. ¿Sabe? Nosotros fuimos a Tiwanaku por cuestión misma de averiguar todo lo que es el origen de la papa. Y hay una duda incluso entre los pobladores, porque nos dijeron que el origen de la papa está en Potosí y que ellos llevaron a Tiwanaku. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que el origen de la papa es de Tiwanaku? Y otra pregunta más, se dice que encontraron unos cuadros, unas pinturas en las cuales se veía tipo valle, y se dice ahí, comentan los pobladores, que antes era valle y que hubo sequía y por eso es que se volvió altiplano. Quisiera que me aclare si siempre fue altiplano o es que tiene una historia ese punto. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, aquí hay huevitos en otra esquina, ¿verdad? Entonces vamos al centro a preguntar y le dicen en Potosí.
Eso se da, te voy a explicar muy rápidamente. No hay una memoria muy larga en el altiplano como para que la gente se acuerde de Tiwanaku. O sea, la gente del altiplano de Tiwanaku mismo se fue a la mitad de Potosí, se quedaron 3 personas. Los demás estuvieron en Potosí. Ay, se la han debido llevar la pata, o sea, han debido volver a traer. O sea, no tienen el recuerdo de una cosa mucho más larga como es el desarrollo de Tiwanaku, ¿verdad? Entonces, hay ese tipo de cosas. La segunda es que Posnansky pensaba que el altiplano antes tenía bosques, valles, etcétera, otro tipo de animales, los toxodontes. Bueno, pues estamos hablando, eso no está bien, no es cierto. Lo que pasa, o sea, se han encontrado animales antiguos, como en cualquier parte del mundo, pero son de millones de años, no están relacionados con Tiwanaku ni con el hombre, ¿verdad? Se han encontrado, yo he encontrado en algunos lugares de pacajes, bosques fósiles, bosques que estaban montados ahí en los árboles, pero estamos hablando de millones de años. O sea, hace millones de años era diferente, ya podéis ser valle y antes también selva, ¿verdad? Pero no es ahora. Y otra cosa muy importante es que estamos hablando de los cambios climáticos, yo les había dicho. Hay momentos en que ha habido mayor cantidad de lluvias, o sea, la mayor cantidad de lluvias que encontramos en nuestras calas hacia abajo han correspondido a los momentos de mayor desarrollo de Tiwanaku. Y los momentos de desertificación o que no hubo lluvias han sido los momentos en que desaparece Tiwanaku o era mucho antes de Tiwanaku. ¿Sí? Okay. Usted dijo que no sabía por qué los peruanos decíamos que la papa nace en nuestro país. Ya bueno, yo le voy a dar la respuesta. Bolivia antes era lo que era el Alto Perú. Bueno, ahora es Bolivia, nosotros seguimos siendo Perú. La cultura Tiahuanacu, nosotros le decimos Tiahuanaco, es lo mismo. Por eso es que a la cultura Wari le hemos quitado el Tiahuanacu, por solamente confusión de nombres. Perú, le hago recordar que fue el centro de donde llegaron los españoles, se concentraron en el Perú. Nosotros somos los que tenemos casi 1000 variaciones de papa, y lo que usted dice que en Tiahuanacu llegaron solamente a las 35 variaciones. Desde Perú fue que llevaron la papa a España, y por eso es que nosotros le quitamos la hambruna en la época de España. Ya. No, Perú también tiene bastantes culturas. Cada cultura también tiene sus variaciones de papa. Sin embargo, Bolivia, aparte de la cultura Tiahuanacu que llega a los 35, también debe tener sus cuantas variaciones de papa, pero nosotros llegamos casi al 1000. Ahora, han venido bastantes estudios, bastantes investigadores o personas que estudian sobre el origen de la papa, han ido a certificar eso hacia el mismo Perú. Por eso a nivel mundial nosotros somos el país del origen de la papa. Nada más. Bueno, le quiero decir que la papa salió del Perú hacia España porque tiene costas. Bolivia es un país mediterráneo, no podía salir de aquí por elevación, ¿verdad? Es otra la cosa que estamos hablando. O sea, cuando en 1527 Pizarro llega a la isla del Gallo y deciden entrar más abajo hacia el sur para ser ricos, lo primero a donde llegan es a Cajamarca, que es también Perú, donde lo encuentran al Inca. Entonces eso se supone que es la toma del poder, o sea, lo tomaron al rey o al gobernante de todo este gran y vasto territorio. Inmediatamente se dirigen a Cusco, o sea, siguen viniendo, ¿verdad? Porque en Cusco eso significa la toma del poder central, de la capital, ¿verdad? Eso fue en 1532, finales del 32. Y comienzos del 34, la tercera cosa que hacen los españoles es llegar al lago Titicaca, o sea, al centro religioso. Fue el capitán Illescas el que llega, porque apenas habían terminado de
de estar en Cusco, dijeron, bueno, ahora vamos a tomar el centro religioso. Y el centro religioso, la Pacarina, el lugar donde remanece el tiempo, es la Pacarina del Titicaca. Tixicarca, la roca del origen, el lugar donde se habla de, obviamente, tenemos tal cantidad de cronistas que nos hablan inclusive de las dos creaciones del hombre. Primero que era muy grande, gigantes. Después viene la misma destrucción de los gigantes para crear unos hombres que eran más o menos de nuestro tamaño. ¿Y dónde se hacen las dos creaciones? En Tiwanaku. El cuarto paso que hacen los españoles es entrarse a lo que llamamos las tierras cálidas, directamente. O sea, se van entrando hacia la Arecaja tropical, todo eso. Han muerto cientos de españoles. ¿Y saben cómo han muerto? Porque no sabían qué comer allá adentro, plena selva. Y otra cosa, porque sabían que estaban tras el paititi, tras de muchas cosas. Y lo más interesante, y que también dicen las crónicas, es el retorno de ellos hacia el lago Titicaca. ¿Cómo retornan? Dicen los cronistas, se sentaban 4 o 5 españoles, se sentaban a morir, como si ya no camino más, y aquí me quedo a morir. Y eso está en las crónicas, ¿no? Entonces de allí viene otro tipo de cosas, pero estamos en la conquista, otra cosa el coloniaje. Bueno, tenemos que interpretar muy bien. Dice usted muy bien, Perú tiene cualquier cantidad de culturas, como las tiene Bolivia. Pero yo estoy refiriéndome a una cultura que tuvo una larga duración en el tiempo, no como la parte de los incas, que son muy nuevos, ¿verdad? Muy actuales, tuvieron muy poca vigencia. Los propios incas son considerados como la segunda versión de Tiwanaku, más o menos comparando Grecia con Roma, ¿verdad? Grecia capta, ferum victorem coepit, et arte cintulita Grestilasi. Entonces la una que le sigue a la otra. Entonces es muy importante, ¿no? Pero vamos a tener que ver esas consideraciones. Señor Rivera, realmente lo felicito por la excelente exposición. Sé que le ha faltado tiempo para poder terminar, pero se supone que esto va a producir mucho más interés para que haya nuevas conferencias. Creo que todos estamos contentos por la exposición, porque realmente mucha gente como yo no conocía cosas tan importantes que usted con el doctor Colata han descubierto. La pregunta es, ¿por qué no producimos mediante el sistema Sucacollo actualmente? Porque no solamente se produce papa, creo que también produce otro tipo de alimentos. ¿Cuál es el problema para que nosotros no podamos rescatar ahora, en este nuevo modelo de país que tenemos tan importante, la producción de Tiwanaku? Muchas gracias. Sí, gracias por la primera parte. En cuanto a su pregunta, los tiempos han cambiado mucho desde Tiwanaku hasta la fecha. Por lo tanto, antes las tierras eran comunales, se supone que eran del Estado de Tiwanaku, ¿verdad? Ahora se pasó a tierras que eran de las comunidades, y con la reforma agraria todos los campesinos se volvieron dueños de las tierras. En cambio, muchas veces cuando hacíamos los sucacollos llegábamos a un límite porque ya no podíamos hacer porque era de un tipo que, digamos, no quería que se haga, que se toque, ¿no? Entonces la tenencia de la tierra ha sido muy limitante. Segundo, tendríamos que recuperar, muy importante es la recuperación del sistema de aguas que había principalmente en Coanipampa. Coanipampa tenemos un canal
que tiene 20 kilómetros de largo, 12 metros de ancho mínimo y cerca de 340 metros de profundidad, y que tenía la capacidad de almacenar 22 millones de metros cúbicos de agua. Y cuando nosotros agarramos las 13.500 hectáreas de Cuanipampa, vamos sacando ese 40% de cada hectárea, y viendo los sucaumas, o sea, lo que hubo en los canales, nos damos cuenta que ellos necesitaban la misma cantidad de agua para regar todo eso. Entonces, yo creo que en los Andes antes eran muy científicos, hacían las cosas muy bien, buscaban la perfección, no buscaban cumplir un contrato, digamos, como ahora, porque no nos metan a la cárcel, ¿no? Sino que trataban de vivir para la eternidad. Entonces, eso hacía que ese segundo factor, el de las aguas, es el que no tenemos tampoco. Tendríamos que volver a habilitar todo el sistema de aguas, etc. O sea, faltaría un plan micro o macro regional que evite ese tipo de líos de propiedades, como para hacer un nuevo desarrollo de los campos agrícolas precolombinos de Tiwanaku ahora en la actualidad. ¿Sí?